Bienvenidos a este módulo de teología pastoral. Mi nombre es Sugel Michelén y soy uno de los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, conocida también por sus siglas IBSJ en una forma más breve, en Santo Domingo, República Dominicana. Tengo la responsabilidad de predicar regularmente la palabra de Dios en el Día del Señor, entre otras labores pastorales. El inicio de mi ministerio se remonta a finales del año 1981. Estando recién casado con mi esposa Gloria, nuestra iglesia nos envió a plantar una nueva obra en la ciudad de Puerto Plata, al norte de nuestra isla. Pero a finales del 83, los pastores de IBSJ me pidieron que regresara a formar parte del cuerpo pastoral de nuestra iglesia. Así que tengo 39 años en el ministerio, 37 de los cuales pastoreando Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo junto con los demás pastores. De la misma manera, mi esposa Gloria y yo llevamos 39 años de casados y tenemos 3 hijos y 5 nietos a los que amamos con todo nuestro corazón. En esos 39 años debo decir que mi esposa ha sido un instrumento invaluable en las manos del Señor para ayudarme a ser un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor padre y un mejor pastor. Actualmente tengo una maestría en estudios teológicos y soy candidato al doctorado en ministerio en el Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. En lo tocante a este curso, la teología pastoral, que algunos han denominado como teología práctica, trata con el testimonio de la Escritura concerniente a la tarea de pastorear la grey de Dios. La teología pastoral se sirve de las otras divisiones de la teología, exegética, bíblica, sistemática, histórica, con miras al desempeño de la obra ministerial. Aquí es importante recordar las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda carta. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta expresión, hombre de Dios, en las cartas pastorales, señala a los ministros del Evangelio. De manera que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la Escritura es el manual inspirado por Dios que nos equipa como pastores. Así que no sería exagerado decir que toda la Escritura funciona como un manual completo de teología pastoral. El propósito de este curso es proveer a los hombres llamados por Dios al ministerio los elementos necesarios para el pastoreo de la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. La teología pastoral se divide en 3 grandes áreas. El pastorado en general, esta sección se ocupa de aspectos fundamentales del ministerio, tales como el llamamiento, los dones necesarios, las cualificaciones, los deberes pastorales, el cuidado de sí mismo y de su familia que debe tener el pastor, etc. En segundo lugar, el pastor como predicador. El énfasis aquí es en los elementos esenciales para una predicación pastoral efectiva. Y en tercer lugar, el pastor como supervisor. Esta última sección se ocupa de los elementos esenciales para una supervisión y gobierno pastoral efectivos. El presente curso se ocupa únicamente de la primera área. Quiere el Señor usar este tiempo juntos para ayudarnos a entender mejor la naturaleza de nuestro llamado y para hacer una labor pastoral más efectiva, movidos por una genuina pasión por Cristo y por su iglesia. Al considerar el llamado al ministerio pastoral, debemos tener presente que es Dios el que llama y capacita para el ministerio, pero es la iglesia la que reconoce a estos hombres así llamados. En Mateo capítulo 9, versículo 37, Jesús dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor de la mies en este texto es Dios el Padre. Él es el que envía hombres al ministerio. Sin embargo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice a los ancianos de Éfeso que ellos deben velar por sí mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. De manera que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo están envueltos en el llamado de un hombre al ministerio pastoral. Pero vemos también en Efesios capítulo 4, versículo 11, que es el Cristo resucitado y ascendido el que da dones a su iglesia, entre los cuales Pablo menciona a los pastores y maestros. Las tres personas de la Trinidad están envueltas en este llamado. Sin embargo, Dios nos ha dejado en su palabra algunos principios generales que nos ayuden a discernir quiénes son los hombres a los cuales Él está llamando al oficio del pastor. De manera que el llamado al ministerio es como una moneda de dos caras en la que entra en juego la soberanía de Dios, por un lado, y nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia local, por el otro lado. O como afirma Charles Bridges, en la Escritura vemos dos tipos de llamamientos: un llamamiento externo, el de la iglesia, y un llamamiento interno. El llamamiento externo, dice él, es una comisión recibida de y reconocida por una iglesia, acreditando a aquel a quien Dios interna y apropiadamente ha cualificado. De manera, dice Bridges, que este llamado solo comunica una autoridad oficial. El llamamiento interno, por la otra parte, es la voz y el poder del Espíritu Santo dirigiendo la voluntad y el juicio y transmitiendo cualificaciones personales. Ambos llamados, no obstante ser esencialmente distintos en su carácter y en su fuente, son indispensables, dice Bridges, para el ejercicio de nuestra comisión. Es por eso que tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito 1, Pablo desglosa las cualificaciones que debe tener un hombre para ser colocado, para ser reconocido como un pastor en la iglesia. Y hay tres enseñanzas que podemos derivar de estos pasajes en cuanto al llamado ministerial. La primera es que el hombre llamado al ministerio pastoral debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. Noten lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra anhelar o aspirar, como lo traduce la Biblia de las Américas, significa literalmente extenderse hacia algo. Señala el esfuerzo que hacemos con el propósito de obtener aquello que deseamos. El estudiante que anhela llegar a ser un profesional, por ejemplo, tiene que esforzarse para lograr esa meta. Y lo mismo hace el atleta que quiere ganar una competencia. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que aquel que tiene esa aspiración, ese anhelo, buena obra desea. Y aquí debo hacer una breve digresión para señalar que en el Nuevo Testamento se usan tres palabras distintas para referirse al mismo oficio. A veces se les llama pastores, otras veces se les llama ancianos y también se les llama obispos, pero no son tres oficios distintos, sino el mismo oficio señalado con distintos nombres. Por ejemplo, en el pasaje de Hechos 20 que citamos hace un momento, en el versículo 17, Lucas nos dice que Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. Y es a ese mismo grupo de ancianos que Pablo les dice en el versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por episcopos, para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los ancianos son obispos y son pastores, son términos intercambiables. Y lo mismo vemos en Tito capítulo 1, versículos 5 y 7, así como en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 y 2. De manera que cuando Pablo habla en nuestro texto de aspirar al obispado, él se está refiriendo a todos aquellos que anhelan servir
en el ministerio pastoral. Los que tienen esa aspiración, ese anhelo, buena obra desean hacer. Y es importante resaltar ese aspecto. Es el anhelo por la obra ministerial, lo que Pablo está resaltando aquí como una buena aspiración, no por la posición de autoridad que conlleva el ministerio. Esta palabra obispo significa uno que supervisa, un sobreveedor de la grey. Todo hombre llamado por Dios al ministerio debe tener un anhelo por promover el reino de Dios, supervisando la grey de Dios. Spurgeon decía que si después de un cuidadoso examen un hombre descubre que tiene un motivo diferente que el de la gloria de Dios y el bien de las almas para optar por el pastorado, haría bien en volverse de él inmediatamente. Todo el que quiera entrar en el ministerio con una limpia conciencia, con una conciencia tranquila, debe estar seguro de que no ambiciona otra cosa que la gloria de Dios, la expansión de su reino y la edificación de su iglesia. En la sesión anterior decíamos que todo hombre llamado al ministerio pastoral debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo, pero eso no es suficiente. La Escritura también nos enseña, en segundo lugar, que ese llamamiento debe ser confirmado por otros. El llamado al ministerio es algo de tal importancia, de tanta trascendencia, que Dios no lo ha dejado únicamente en manos de aquel que anhela el ministerio. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer y todas las otras cualificaciones que se mencionan en el resto del pasaje, él está presuponiendo que esa persona será evaluada para asegurarnos de que esas calificaciones están allí. Ahora, ¿evaluado por quién o por quiénes? Bueno, en primer lugar, por los pastores que pastorean esa iglesia. Ellos son los más idóneos para examinar a todos aquellos que han de ser presentados luego a la iglesia como candidatos al ministerio pastoral. De hecho, es parte de la labor pastoral identificar en la iglesia dónde están esos hombres que parecen llenar los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1, para ver si Dios los está apartando para este oficio. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo más adelante, en 1 Timoteo 5:22, que no debía imponer las manos sobre nadie con ligereza. Hay una labor que los pastores deben hacer antes de traer un nombre delante de la iglesia para ser evaluado. En la iglesia en la que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear por casi 40 años como parte de un equipo de pastores, cuando vemos en la iglesia a un posible candidato al ministerio, nos acercamos a esa persona para saber si tiene el anhelo. Y entonces comenzamos una labor de evaluación que en un principio es privada. Primero hablamos con su esposa, si es un hombre casado. Puede ser que hablemos con sus hijos, si son adultos, así como con sus amigos más cercanos, para ver si ellos ven en este individuo las características de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Si todo parece indicar que es así, entonces pasamos a la etapa pública del proceso. Avisamos a la iglesia que esta persona en cuestión está siendo evaluada para un eventual reconocimiento en el ministerio pastoral. De manera que son 3 los elementos que entran en juego en este asunto. Por un lado, el anhelo de la persona. Por otro lado, la evaluación de los pastores y finalmente la evaluación de la iglesia. En el capítulo 6 del libro de los Hechos,
Sabemos cómo surgió un problema en la iglesia recién fundada con la distribución de alimentos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, mis hermanos, es evidente que los miembros de esta iglesia en Jerusalén no tenían todavía mucha madurez, pero aún así los apóstoles, funcionando como líderes en la iglesia, llamaron a toda la congregación y les dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En Hechos capítulo 6, versículo 3. Los apóstoles tenían una autoridad superior a la de cualquier pastor hoy día. Y sin embargo, ellos pidieron a la iglesia que se involucraran en buscar a esos hombres dentro de ellos mismos. Ahora, noten una diferencia importante entre Hechos 6 y 1 Timoteo 3. En Hechos 6, los apóstoles pidieron a la iglesia que buscaran entre ellos a los candidatos idóneos para este oficio. Mientras que en 1 Timoteo 3 parece que es el candidato el que manifiesta su interés, sus aspiraciones, el que anhela obispado, buena obra desea. Esto nos muestra que la Biblia no tiene un formato establecido de cómo es que surgen estos hombres para ser evaluados. En ocasiones serán propuestos por la iglesia. Otras veces los pastores pueden acercarse a la persona para preguntarle si tiene ese anhelo, si ellos ven en este hombre los requisitos y el don o la aptitud para enseñar. Y en otras ocasiones son los mismos creyentes los que manifiestan interés de servir al Señor en el ministerio. Pero una vez son traídos delante de la iglesia, ahora le corresponde a la iglesia participar en el proceso de elección con la guía y dirección de los pastores. Queremos discernir la voluntad de Dios y creemos que Dios hablará por medio de la iglesia. De ahí la importancia de llevar a cabo un proceso público en el que se evalúen a los hombres que están siendo considerados para el ministerio pastoral. En el caso específico de nuestra iglesia, avisamos a los miembros que hay un hermano que está siendo evaluado para el ministerio pastoral. Y entonces damos un tiempo prudente, suficiente, para que si alguno tiene alguna razón por la que piense que esta persona no es idónea, no es apta para el pastorado, que hable directamente con él o con nosotros, dependiendo de la naturaleza de la inquietud. Luego que ese proceso se ha llevado a cabo a nivel privado, pasamos a una evaluación positiva que se hace públicamente yendo a través de las cualificaciones de 1 Timoteo 3 y Tito 1 para estar seguro de que la persona evaluada posee este perfil que Pablo dibuja en este texto. Los hermanos se ponen de pie y dan testimonio acerca de este hermano con respecto a estas cualificaciones y entonces pasamos a una votación. Es nuestra costumbre pedir a todos los familiares directos de la persona evaluada, su esposa, sus hijos, que salgan del salón para dar libertad a los hermanos de traer testimonios que corroboren que ciertamente estas cualificaciones están ahí en un grado o en otro. En una iglesia de cierto tamaño, es probable que algunos no conozcan muy bien a la persona que está siendo considerada para el ministerio pastoral, o que no conozcan algunas áreas específicas de su vida y de su carácter. Pero al escuchar estos testimonios públicos de parte de los demás, eso les permite votar con una limpia conciencia, descansando en el testimonio colectivo de la congregación. Esa votación es importante porque el reconocimiento final está en manos de la iglesia y además porque eso pone un peso sobre la conciencia de todos de someternos a aquellos hombres a quienes la iglesia en su mayoría está reconociendo como pastores. Ahora debo aclarar, antes de concluir esta sesión,
que no pongo este ejemplo para sugerir que la única manera en que podemos aplicar los principios generales de las Escrituras con respecto al llamado ministerial es este que yo acabo de plantear aquí. Lo pongo simplemente como un ejemplo de cómo se puede aplicar estos principios en una iglesia local en un contexto concreto. Como hemos visto hasta aquí, todo hombre llamado al ministerio pastoral debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño que Cristo ganó con su sangre. Y en segundo lugar, hemos visto que ese llamado debe ser confirmado por otros. Pero también aprendemos de 1 Timoteo 3 y de Tito 1 que el llamamiento se evidenciará no únicamente, pero sí primariamente evaluando el carácter de este hombre. Y no es que los dones no deban ser tomados en cuenta, pero es evidente en estos dos pasajes de las cartas pastorales que el carácter es primordial. Este aspecto del llamado nunca será enfatizado demasiado y la razón es porque la tendencia del corazón humano es a fijarse en los que tienen más talento o una personalidad más atractiva. Muchas iglesias, lamentablemente, eligen pastores porque tienen una buena oratoria o porque son carismáticos o porque tienen un talento gerencial innato. Pero eso no es lo que vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Cuando examinamos la lista de los apóstoles en los evangelios, una de las cosas que llama poderosamente la atención de este grupo es lo disímiles que eran entre sí, tanto en trasfondo como en personalidad. Algunos eran impetuosos, como el apóstol Pedro. Otros tenían un bajo perfil, como su hermano Andrés. Mientras Simón el Celote había pertenecido al ala revolucionaria de la sociedad judía, Mateo había sido un publicano, es decir, un agente del imperio que le cobraba impuestos a sus hermanos de raza para dárselos a Roma, el imperio que estaba oprimiendo a los judíos. Juan y Jacobo, otro par de hermanos, aparte de tener un temperamento muy aguerrido, parecían tener al principio una actitud bastante exclusivista, como vemos en Mateo capítulo 9, versículo 38. En cambio, Felipe parece ser una persona más accesible, como podemos ver en el episodio del capítulo 12 del Evangelio de Juan, cuando unos griegos se le acercaron porque ellos querían conocer a Jesús. El punto que estoy tratando de establecer es que todos tenían personalidades y trasfondos distintos. Sin embargo, el Señor trabajó con ellos para forjar un carácter, y es ese carácter el que vemos reflejado en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Es a eso que Pablo se refiere cuando dice en el versículo 2 de 1 Timoteo 3 que el obispo debe ser irreprensible. Esta palabra no significa sin pecado, porque de ser así nadie podría ser pastor. Decía R.C. Sproul que la iglesia es la única institución del mundo que requiere de sus miembros que sean pecadores. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la persona elegida para el ministerio pastoral debe ser un hombre que no pueda ser acusado verazmente de nada que lo marque como indigno de estar en la posición de ser un embajador de Jesucristo. Y ahora Pablo nos provee 5 categorías distintas en las que esta irreprensibilidad debe ser evaluada, comenzando por el hogar. Se espera de los pastores que sean hombres de probada fidelidad conyugal, dice maridos de una sola mujer, y que hayan dado muestras de sabiduría al gobernar a sus hijos. 1 Timoteo 3, 4 y 5. En Tito 1, 6, Pablo vuelve sobre esta calificación al decir que el marido debe tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta palabra que Reina Valera traduce como creyentes puede ser traducida también como dignos de confianza o como lo traducen otras versiones, que tenga hijos obedientes mientras vivan bajo su techo, obviamente. En otras palabras, lo que Pablo está enfatizando en esta calificación
es que los hombres que sean considerados para el ministerio pastoral deben mostrar competencia en el gobierno de su hogar, independientemente de si los hijos son creyentes o no. La Biblia enseña claramente que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. De manera que por más competente que sea un padre en la crianza de sus hijos, esa competencia no asegura que serán salvos. De hecho, si lo que se espera de un pastor es que todos sus hijos sean creyentes, eso plantearía un serio problema en la práctica. Supongamos que estamos considerando a un hombre que tiene un hijo de 1 año de edad. Obviamente no podemos exigirle que ese niño sea creyente. Pero ¿qué si llega a los 6 y todavía es incrédulo? ¿Descalifica eso al padre? ¿Y si llega a los 8 o a los 10 o a los 12? ¿A cuál edad ya no pueden seguir siendo inconversos los hijos de los pastores? ¿Ven el punto? Donde quiera que pongamos el límite será completamente arbitrario. El punto focal de esta calificación es la competencia del pastor para gobernar y dirigir a los que están a su cuidado, porque él tendrá a su cargo el gobierno de la iglesia. Y la respuesta de los hijos a la crianza de este hombre será un indicativo que nos ayudará a evaluar si es competente o no en el gobierno de su casa. Pero siempre debemos tomar en cuenta que un buen gobierno no siempre garantiza sumisión y contentamiento de parte de los gobernados. Y el ejemplo más contundente en ese sentido es el de Dios mismo. Dios es un Padre perfecto. En su trato para con nosotros, Él combina armoniosamente la ternura y la firmeza. Sus demandas siempre son justas y sabias, pero aún así Él tiene hijos rebeldes. Escuchen estas palabras pronunciadas por Dios mismo a través del profeta Isaías. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y más adelante en Isaías capítulo 5, Dios le dice a su pueblo: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Ningún padre humano pudiera decir que hizo con sus hijos todo lo que debió haber hecho, porque no somos perfectos. Pero Dios sí lo es. Y aún así, aquellos que recibieron el beneficio de su paternidad no produjeron frutos adecuados. ¿Qué es entonces lo que debemos evaluar en cuanto a este asunto? Debemos evaluar las normas que un padre impone sobre su casa, la forma sabia, amorosa y firme en que hace valer su autoridad, la manera como aplica la disciplina paterna cuando sea necesario. Los pastores gobiernan la iglesia, dice Pablo, y por lo tanto los que son elegidos para ejercer este oficio deben mostrar competencia en el gobierno de sus hogares. Continuamos ampliando el tercer principio general que podemos extraer de 1 Timoteo 3 y Tito 1 al evaluar el llamado al ministerio. Y es el hecho de que este llamamiento se evidenciará no únicamente, pero sí primariamente a través del carácter de este hombre. Pablo nos dice en 1 Timoteo 3, 2 y 3 que debe poseer un carácter irreprochable. Y para explicar en términos concretos lo que esto significa, él menciona algunas virtudes que deben estar presentes y algunos vicios que deben estar ausentes. Por un lado, este hombre debe poseer un carácter sobrio, moderado, equilibrado, sin exceso. Se trata de una persona que siempre está en sus cabales. Es un hombre que tiene suficiente dominio de sí mismo como para actuar por principios y no simplemente por deseos o emociones. Otra virtud que debe estar presente en el pastor
es un corazón amante y generoso. Debe ser un hombre hospitalario, dice Pablo. Debe poseer la capacidad de ser sensible, sobre todo hacia aquellos que los demás tienden a olvidar y a pasar por alto, aquellos que probablemente no podrán recompensarle lo que han hecho. ¿Y cuáles son los vicios que deben estar ausentes de un carácter irreprochable? Bueno, podemos resumirlos en tres. En primer lugar, los pastores no deben ser sabios en su propia opinión. En Tito capítulo 1, versículo 7, Pablo dice que el obispo no debe ser un soberbio. Y esa palabra significa literalmente voluntarioso, arrogante, inflexible, obstinado, testarudo. Hombres así serían capaces de crear disturbios hasta en una reunión de ángeles. Todo el tiempo van a insistir en que las cosas se hagan a su modo. Y muy pronto las reuniones pastorales comenzarán a llevarse a cabo en un clima de fricción y de incomodidad. Por otra parte, se nos dice también que este hombre no debe ser iracundo y rencilloso. Y finalmente, que no debe ser amante del dinero, es decir, dado a la codicia. He ahí las tres virtudes que deben estar presentes y los vicios que deben estar ausentes de un carácter irreprochable. Pero el pastor no solo debe mostrar competencia en el gobierno de su casa y un carácter irreprochable, sino que debe ser también apto para enseñar, dice Pablo en 1 Timoteo 3, 2 y en Tito 1. Y en este último texto de manera particular, Pablo nos dice que debe tener la capacidad de exhortar con sana enseñanza y aún convencer a los que contradicen. Eso no quiere decir que todos los pastores deben poseer este don en el mismo grado. La Escritura nos enseña que algunos excederán en su capacidad de enseñar y predicar. Es por eso que algunos hombres dentro del cuerpo pastoral deberán ser apartados para que dediquen todo su tiempo y sus energías al desempeño de esta labor, como vemos en 1 Timoteo 5:17, donde Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero esto no elimina el hecho de que todo hombre que sea llamado a realizar la labor pastoral debe ser apto para comunicar las verdades bíblicas en una forma efectiva. Algunos serán más aptos para hacerlo a través de la predicación, otros a través de la enseñanza o la consejería personal, pero todos deben ser aptos para enseñar. Por otra parte, Pablo nos dice también en 1 Timoteo 3, 6, que no debe ser un neófito, literalmente que no debe ser un árbol recién plantado, es decir, un recién convertido, sino un hombre que posea cierto grado de madurez espiritual. De no ser así, esto no solo podría traer resultados desastrosos para la iglesia, sino también para él mismo, ya que podría envanecerse y caer en la condenación del diablo, es decir, la sentencia que fue pronunciada contra Satanás debido a su arrogancia. Por supuesto, no podemos esperar el mismo grado de madurez y experiencia en un individuo que acaba de entrar al ministerio que uno que ya tiene años ejerciendo el oficio. Pero debe ser evidente que es un cristiano maduro. Finalmente, Pablo menciona también que debe tener una buena reputación en el mundo. 1 Timoteo 3, versículo 7. El hombre que sea elegido para el ministerio pastoral debe tener un testimonio irreprensible entre los inconversos que tienen contacto con él, ya sea a nivel laboral, familiar o social. Por supuesto, nosotros sabemos que contra los cristianos muchas veces se levantan acusaciones injustas. De ahí la exhortación de 1 Timoteo 5:19 de no admitir ninguna acusación contra un anciano a menos que hayan 2 o 3 testigos, por lo menos. Pero el pastor debe ser reconocido por aquellos que le conocen como un hombre de carácter, un hombre contra el cual no es posible levantar ningún cargo justo de infamia moral, como bien señala el comentarista Hendriksen. ¿Qué hemos visto hasta aquí?
que los pastores son llamados y calificados por Dios para cuidar la iglesia en su nombre y que la iglesia es la encargada de reconocer a estos hombres que han sido llamados y calificados por Dios para este oficio. ¿Y cómo puede la iglesia reconocer a estos hombres? Bueno, hemos dado 3 principios generales. En primer lugar, el hombre llamado al ministerio pastoral debe poseer un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. En segundo lugar, ese llamamiento debe ser confirmado por otros. Y en tercer lugar, este llamamiento se evidenciará, no únicamente, pero sí primariamente, evaluando el carácter de este hombre. Este es un proceso que debe hacerse en oración y apegándonos a los principios generales de las Escrituras, aunque sabiendo de antemano que ningún sistema de evaluación será libre de error, porque somos humanos. Pablo tuvo un Demas en su equipo, no lo olvides, y nosotros no estamos exentos de pasar por esa misma experiencia. Debemos evitar el extremo de poner la vara tan alta buscando requisitos que no se encuentran en las Escrituras, de manera que nadie puede ser elegido. Pero al mismo tiempo debemos procurar, hasta donde tal cosa sea posible, que pongamos nuestros ojos en aquellos a quienes Dios ha llamado y calificado. Que el Señor nos ayude en este proceso tan importante.